Hola, mi querido amigo. Este canal está dedicado a las infidelidades conyugales y a las consecuencias que conllevan. Si apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, entonces suscríbete a este canal. Te alegraré con nuevas historias. Así que, empecemos. Estaba sentado frente a mi abogado y entre nosotros estaban los papeles de divorcio. Hace solo 2 días, mi mundo se volcó cuando me entregaron esos documentos. La sensación era surrealista, como una escena de una película. Mi abogada negó con la cabeza. La incredulidad escrita en su rostro mientras examinaba los documentos. ¿Cuándo te enteraste de esto por primera vez?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. Respiré hondo, recordando el día anterior a recibir los documentos. ¿No lo sabías?, preguntó. No, respondí, aún luchando con los recuerdos. Entré en el apartamento, había tensión en el aire. Ella me invitó a la mesa y antes de que pudiera siquiera quitarme el abrigo, lanzó una bomba. Quería el divorcio. Y luego, ¿qué pasó?, preguntó mi abogada, inclinándose para obtener los detalles. Hice una pausa, los recuerdos girando en mi cabeza. Nada, finalmente dije, sintiendo que la decepción invadía mi alma. Ella simplemente se levantó para irse. Estaba atónito y le grité, preguntándole por qué pensaba que podía soltarme eso e irse. ¿Y qué dijo ella? Silencio. Justo cuando estaba a punto de presionarla, noté una figura en la puerta de la cocina. Un hombre con traje formal. ¿Dijo algo? No me dirigió una palabra. Solo la miró y le preguntó, ¿estás lista, cariño? Ella asintió, y luego él tomó su maleta. Salieron juntos, dejándome en un estado de shock e incredulidad. ¿Qué pasó después?, preguntó de nuevo mi abogada, sus ojos abiertos de anticipación. Solo pude sacudir la cabeza, dándome cuenta de que la realidad se hundía cada vez más. Y luego... nada. Solo el eco de la puerta cerrándose detrás de ellos. Él había estacionado su elegante coche alemán justo frente a nuestra puerta. El tipo de coche que atrae miradas y atención. No es que me importaran mucho los coches de lujo, pero podía ver por cómo brillaba al sol que era caro. Ella asintió, como si fuera un guión bien ensayado, y sus dedos pasaron distraídamente por los papeles legales esparcidos frente a nosotros. ¿Y qué pasó después? Nada. Ella salió por la puerta con él, dejándome en un torbellino de confusión. Cuando finalmente logré recuperar mis pensamientos, miré alrededor del apartamento. Parecía terriblemente vacío. Su ropa, joyas, cosméticos, todo se había ido. Mientras tanto, ella continuó negando con la cabeza, haciendo un gesto de incredulidad. Solicitudes de divorcio como esta no son tan comunes. Ella se refería al acuerdo prenupcial, que, de hecho, significaba una confesión de infidelidad. Todo lo que ella quería era recuperar lo que había aportado al matrimonio. Los documentos mencionaban un fideicomiso que le pertenecía por derecho. Insistía en quedarse con el coche, que decía haber comprado ella misma. Mientras tanto, yo tenía que conservar mi cuenta de jubilación y los escasos ahorros que nos quedaban. No pude evitar soltar una risa irónica ante lo absurdo de todo. Mi abogado levantó la vista de los documentos, intrigado. «Ilumíname», pidió. Estuvimos casados 4 años, nos graduamos de la universidad hace 5, y conseguí un modesto trabajo como profesor. Mi cuenta de jubilación apenas aparecía en el radar, y nuestros ahorros palidecían en comparación con su fideicomiso. «¿Cuánto es su fideicomiso?», preguntó, sintiendo una mezcla de curiosidad e incredulidad. «Varios millones, supongo», respondió mi abogada con indiferencia. «¿Aunque nunca lo has visto?». Hice una pausa,
buscando palabras para expresar la perplejidad que bullía en mi mente. Explicar mi educación nunca ha sido difícil en cuanto a claridad, pero a menudo deja a las personas confundidas. Mi padre era un gran empresario, pero él y mi madre creían firmemente que la riqueza no debía ostentarse. Para ellos, las conexiones sinceras eran lo primero, no una extravagante exhibición de riqueza. Mi infancia fue ciertamente cómoda, pero no estuvo llena de lujos. No vivíamos en una gran mansión, y pasábamos nuestros días de verano en la piscina pública local, no en un extravagante oasis privado. Puede que no voláramos en avión a lugares tan glamorosos, pero cada verano disfrutábamos del sol y la arena en nuestra playa favorita. Papá conducía un coche modesto y se vestía estrictamente para el trabajo, aunque sus trajes estaban lejos de ser de marcas de diseñador. Mi madre llevaba joyas elegantes que brillaban lo suficiente como para atraer atención, pero no gritaban por atención hacia ella ni la convertían en un objetivo. Simplemente no les atraía la extravagancia. Por lo que parece, realmente eran buenas personas. Realmente lo eran. Desafortunadamente, murieron en un accidente automovilístico cuando apenas estaba empezando a dominar los giros y vueltas de la vida universitaria. Siento el vacío que dejaron todos los días. Hizo una pausa, sus ojos deteniéndose en mí, y preguntó: ¿qué pasó después? Me mudé con mis primos. La universidad continuó, y fue allí donde conocí a Anastasia. Entonces, ¿Anastasia no tuvo la oportunidad de conocer a tus padres?, preguntó, su curiosidad evidente. No, no lo hice, respondí, pero ella conoció a mis primos. ¿Oh? Se inclinó, intrigada. ¿Y cómo les fue? Bueno, digamos que la recepción no fue muy cálida. No es que tuvieran una aversión evidente hacia ella, pero tampoco desplegaron la alfombra de bienvenida. Mi abogada asintió comprensivamente. Su mirada ahora se centraba en la historia que se desarrollaba. ¿Cómo son sus seres queridos? Oh, ellos son muy importantes y se aseguran de que todos lo sepan. Para ellos, yo no era nadie, alguien del lado equivocado. Me miraban como si fuera una especie de basura de un remolque. Por cierto, ¿cuál es el apellido de soltera de tu esposa? Capellini, respondí. Su expresión cambió de sorpresa a una sonrisa cuidadosamente elaborada que enmascaraba la curiosidad bajo la apariencia de profesionalismo. ¿No es su padre Charlie Capellino? Asentí lentamente. Así es. Ese nombre flotó en el aire como un peso impronunciable. Un magnate de los negocios, un titán de la industria, un hombre acariciado por la riqueza. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, tratando frenéticamente de conectar los puntos. ¿Dice algo sobre tu herencia? Dudé, sin saber cómo actuar en este delicado terreno. Bueno, eso no es algo de lo que suelo hablar. Después de la muerte de mis padres, me convertí en el único heredero. No estaba preparado para asumir el imperio de mi padre, así que dejé que su abogado gestionara la venta de la empresa. Todos los ingresos se colocaron en un fideicomiso que él creó para mí. Planeo usarlo cuando sea el momento, pero por ahora soy solo un profesor que está trazando su propio camino. ¿Puedes decirme cuánto hay en el fideicomiso ahora? Creo que unos 60 millones. ¿Y aún así eres profesor? Sí. Percibí su incredulidad. Ya había experimentado una reacción similar. Creo que este dinero está destinado a apoyarme mientras hago un trabajo que realmente me da alegría. No se trata de derrochar o gastar en yates extravagantes. La realidad es que este dinero me permite seguir mis pasatiempos y buscar una experiencia que me brinde verdadera satisfacción. En particular, la enseñanza me llena de una profunda sensación de satisfacción. No fue tanto una pregunta como una afirmación. Sí, absolutamente.
He tenido maestros maravillosos a lo largo de mi vida, y veo esto como mi manera de rendir homenaje a su influencia. La abogada se sentó en silencio en su silla, con la mirada pensativa, como si estuviera evaluando los matices de mi situación. No puedo evitar preguntarme, ¿sabe Anastasia sobre el fideicomiso? Ella sabe que está disponible, pero no estoy seguro de haberle revelado los detalles. Siempre ha sido insistente en mantener nuestras finanzas separadas y presentamos nuestras declaraciones de impuestos por separado cada año, así que no tenía razones para fijarse en los números. Entonces, desde su punto de vista, eres solo un profesor con una herencia modesta. ¿Es así? No lo había pensado hasta ahora, pero parece que es cierto. Te aconsejo que lo firmes hoy antes de que cambie de opinión. Sus palabras sonaron como un golpe en el estómago, y me quedé sin aliento por un momento. Para ser honesto, déjame explicarte todo. En su esencia, la ley gira en torno a una cosa: el dinero. Claro, hay consideraciones emocionales cuando se trata de hijos, pero en ausencia de niños pequeños, la influencia financiera decide todo. Tomemos por ejemplo a tu suegro, Charlie Capellino. Él ha construido una fachada compleja, una casa de naipes al borde del precipicio, y solo un susurro de viento puede derrumbarla. Mis parientes lo llamarían todo con sombrero, pero sin ganado, mucho espectáculo sin sustancia. Como ya he adivinado, él exprime al máximo cada dólar. La verdadera pregunta es simple: ¿estás dispuesto a pagar el precio por esto? Este pensamiento provocador me hizo reflexionar sobre cómo su familia me trató y cómo ella se comunicaba conmigo en su presencia. Ese fue el primer golpe. Siempre me pareció que ella estaba obsesionada con la riqueza, protegiendo ferozmente su fideicomiso, algo que rozaba la paranoia. Ese fue el segundo golpe. Luego, apareció con un traje hecho a medida, con el que se marchó, dejándome con una sensación de vacío. Y ese fue el tercer golpe. En ese momento tomé una decisión y sacudí la cabeza con determinación. No. Entonces, te pido que firmes este acuerdo. Si quieres, puedo investigar sobre tu fideicomiso, pero si ella lo deja para ti, entonces es más prudente conservar lo que te pertenece, dejar que ella tome su parte y seguir adelante. Respiré hondo y luego lo solté todo. Ella tenía razón. Tenía que admitir la verdad. Mi matrimonio era un fracaso y era hora de aceptarlo. Llamando a su secretaria a la oficina, le pidió que trajera el sello del notario. Firmé el documento. La abogada fue testigo de esto, y la secretaria se encargó de la notarización. Más tarde hoy entregaré los papeles a su abogado y cerraré este capítulo de una vez por todas. Su abogado era impresionante, un verdadero as en el tribunal. Este caso se había prolongado como un tambor, y no había forma de que pudiera volver y reclamar al menos una parte de tu fideicomiso. Debía haber parecido confundido, porque ella se tomó un momento para explicarlo. Carl, su vida es todo humo y espejos. Si el imperio de su padre se derrumba, todo su mundo saldrá de su eje, y será feo. Tienes que dar un paso atrás antes de que estalle la tormenta. Nunca he conocido a tu esposa, pero me pareció alguien que prospera en la manipulación, y definitivamente no quieres ser su próxima víctima. Asentí, asimilando sus palabras. Ella tenía razón. La lección no fue fácil para mí, pero la aprendí de todos modos. Visita a tus primos. Un poco de distancia te ayudará a ver la situación de una nueva manera. Ella tenía razón. Anastasia me dejó en el último día de clase, y salí al sol de verano sintiendo todo el peso de lo que estaba ocurriendo. Tomé la decisión de usar mi dinero. Utilicé esos fondos para cubrir mis gastos de verano y me fui a la granja para ayudar a mis parientes. Necesitaba una distracción, y ellos necesitaban apoyo.
Fue como volver a casa, y ese verano todo encajó, excepto por una cosa: mi futura ex esposa. Siempre había sido solo un cómplice en su grandiosa historia, pero ahora era libre de reescribir mi propia historia. Las piezas de mi vida finalmente encajaron, y por primera vez pude ver las posibilidades que se abrían frente a mí. Tan pronto como crucé el umbral de mi apartamento, una ola de nostalgia me invadió, y regresé a la ciudad justo una semana antes del comienzo del año escolar. Mi divorcio finalmente había terminado, pero la vida de Anastasia era un libro cerrado para mí, y para ser honesto, no quería leerlo. Un año y medio después, un susurro de cambio llegó a mí. El negocio del padre de Anastasia colapsó en una economía inestable. Fue solo una pequeña onda en el vasto océano de la agitación financiera, pero se extendió por todo el mundo. Los bancos, en su implacable búsqueda de ganancias, le prestaron dinero que no pudo devolver, lo que llevó a un flujo de deudas fuera de control. Al final, se vio obligado a vender su empresa, conservando la casa y la mayoría de sus posesiones preciadas, pero fue una píldora amarga que tuvo que tragar. Aunque muchos de sus empleados lograron conservar sus trabajos, la administración de la empresa enfrentó la dura realidad de los despidos. Entre las víctimas estaba Ashley, el hombre por el cual Anastasia me dejó. Fue una saga trágica, pero curiosamente no tocó mis fibras sensibles. El único error de cálculo de mi abogada fue que Anastasia volvería buscando otra oportunidad para obtener lo que ella creía que le correspondía. No pude evitar imaginar a su padre intentando desesperadamente salvar su fortuna y quizás incluso mirando con codicia su fondo fiduciario. Pero por más viles que fueran sus artimañas, dudaba que él cayera tan bajo. Anastasia, felizmente inconsciente, probablemente nunca se dio cuenta de que mi propio fideicomiso tenía un cierto valor, y no pensaba iluminarla al respecto. Cada vez que Anastasia y nuestro matrimonio se deslizan en mi mente, y esos momentos no suceden a menudo, no puedo evitar pensar en cómo podrían haber sido las cosas de otra manera si ella y su familia no me hubieran tratado con tanto desprecio. Ella nunca entendió que la vida va más allá de la simple riqueza. La verdadera esencia del dinero radica en su capacidad de enriquecer nuestra experiencia y conectarnos con lo que realmente importa. Obsesionada con preservar su riqueza y protegerla de mí, no notó la riqueza de vida que yo tenía para ofrecer. Pero, como dicen, todo eso es agua pasada. La vida continúa, y al menos para mí, va bien. Como pensé, cuando Anastasia escuchó rumores de que había comprado un coche caro, comenzó a husmear de dónde había sacado tal dinero. De alguna manera, se dio cuenta del fideicomiso y de que era enorme. Anastasia nació, y yo nací, y al menos fue bueno para mí, pero no para Anastasia. Cuando suplicó una segunda oportunidad, solo me reí y le cerré la puerta en la cara. «Adiós, Anastasia», grité después de ella.